Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a, les encargo una tarea por ahí del tema que vamos a ver hoy. Es unas preguntas, están muy enfocadas a lo que viene en el libro y la presentación que vamos a ver el día de hoy. Es sobre el divorcio. Quiero que sepan que ya es el, el penúltimo tema. Ya prácticamente acabamos el curso. Nos faltaría el, el, el tema de filiación después de este. Vamos vamos a tener, todavía nos faltan 2, 3 semanas. Vamos a ver el tema también de, bueno, vamos a tener un repaso también para el examen final. Si tengo cosas que revisar, pues las estoy revisando que no nos falte nada, para que nadie se quede ahí con cosas pendientes. Por mí no va a quedar, por mí no va a quedar. Pero sí, ya es el penúltimo tema. Está ahorita también el tema de la parte de regularización. No nos dijeron que abriéramos toda la plataforma de todas las actividades para que las llenaran. No nos dijeron eso. No, les pusieron un trabajo adicional, el que se considere que le faltan puntos por ahí, pues atienda esa parte de la regularización que les puede ayudar a generar algo de puntos. Como quiera, bueno, vamos a ver cómo podemos apoyar en algunas cuestiones por fallas a veces en la plataforma, para abrir de nuevo alguna otra actividad. Pero así en masivo, abrir todas las actividades, no nos pidieron eso. ¿Ok? Recuerdo una alumna empezando el curso, el primer día fue lo primero que preguntó, que si iba a haber regularización y bueno, vamos a abrir todas las actividades, pues no va a ser así. Hasta ahorita el mensaje que hemos tenido. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a comenzar ahorita con el tema de divorcio. Estoy dándome cuenta ahorita que se me venció ya la suscripción del Office. Entonces vamos a ver la presentación de PowerPoint con unos anuncios ahí medio extraños. Pero bueno, así lo tenemos que hacer. Ya mañana arreglo ese tema. Muy bien, les voy a compartir la presentación. Sus cámaras, por favor. Solamente estoy yo ahí. Abran sus cámaras, no sean malos. Vamos a crear ese vínculo de compromiso. Para mí es importante y créanme para ustedes también. Entonces, déjenme les comparto. Gracias al que ya está abriendo sus cámaras, muchas gracias. Porque no tienen miedo. Sí entiendo que algunos no podrán, no pasa nada. Muy bien, acaba la presentación. Sí la ven bien, ¿verdad? Como quiera. Sí la pueden ver bien. Sí, licenciado, sí se ve. Ok, muy bien, gracias. Bueno, muy bien. Vamos a ver, clasificación, sistemas de divorcio y divorcio voluntario. En el capítulo 1 hablamos de sistema de divorcio y divorcio voluntario. En el capítulo 2, el divorcio necesario en el derecho comparado. Capítulo 3, estudio comparativo e histórico del divorcio necesario en la legislación mexicana. Estudio sistemático de las causas de divorcio. Características de la acción de divorcio. Los efectos del divorcio. Y último capítulo, el 7, el divorcio en relación con los problemas fundamentales del derecho familiar. Clasificación de los sistemas. Divorcio por separación de cuerpos y divorcio vincular. El divorcio por separación de cuerpos, en este sistema el vínculo matrimonial perdura, quedando subsistentes las obligaciones de fidelidad, de administración de alimentos e imposibilidad de nuevas nupcias. Sus efectos son la separación material de los cónyuges, quienes ya no estarán obligados a vivir juntos y por consiguiente a hacer vida marital. ¿Qué significa esto? Lo que vemos de manera seguida, y a lo mejor alguien tuvo ya esa experiencia de haberse separado de su pareja, viviendo en matrimonio, de haberse separado, pero sin llegar al divorcio, ¿sí? Como,
como diciendo, vamos a probar, vamos a separarnos un rato y a ver qué sucede. Muchos de esos terminan con el tema del divorcio y otros pues regresarán con su pareja o muchos permanecen por mucho tiempo separados, lo cual pues no es bueno tampoco. Otros se divorcian y se vuelven a juntar. Estos son los anuncios que no puedo evitar. Es lo que estaba viendo ahorita. Una disculpa ahí por ello. Otros, yo conozco gente que se divorció y se vuelven a juntar y siguen como divorciados, cada quien su onda, pero viven juntos, atienden a los hijos, algo así como raro, pero pues así les funciona. Entonces, pues bueno, son diferentes formas de hacer las cosas. En el divorcio vincular, la principal característica de este divorcio consiste en la disolución del vínculo, otorgando capacidad a los cónyuges para contraer nuevas nupcias. Dentro de este sistema hay una división bipartita. A diferencia del divorcio por separación de cuerpos, pueden estar separados, pero nadie se puede volver a casar. Legalmente hablando, nadie se puede volver a casar. En este primer caso, pueden estar separados 5 o 6 años, pero no se pueden volver a casar. Hasta en tanto no se divorcien. O que lleguen a esta parte, que es el divorcio vincular. La principal característica de este divorcio consiste en la disolución del vínculo, ¿sí? Otorgando capacidad a los cónyuges para contraer nuevas nupcias. Dentro de este sistema hay una división bipartita. Divorcio necesario. Se decreta por las causales señaladas en la fracción 1 a la 16 del artículo 267 del Código Civil vigente. Ahorita las vamos a ver. Y el divorcio voluntario, a diferencia del necesario, es por mutuo consentimiento, bajo ciertas normativas, ciertas características para que se pueda dar. En cuanto a la ley de relaciones familiares, que ya hemos platicado en algunas ocasiones de esta, es muy importante porque a partir de esta ley que se expidió en 1917 por Venustiano Carranza, ¿se acuerdan de Venustiano Carranza? Aquel barbón, vestido siempre de color caqui, muy buen gobernante. De hecho, hay una casa en la Ciudad de México su última casa, donde él vivió. Ahí estuve visitándolo, estuvo muy interesante. Venustiano, con esta ley que expide Venustiano Carranza en 1917, se logra el paso definitivo en materia de divorcio. Al estatuir que el matrimonio es un vínculo disoluble y que por tanto el divorcio sí daba término a dicho vínculo, permitiendo a los divorciados celebrar nuevas nupcias. Acuérdense que hablábamos que cuando se estatuye el matrimonio como tal, pues era lo máximo, ¿no? La base fundamental de la familia, la base fundamental de la sociedad, y era lo que todo lo bueno emanaba de un matrimonio, ¿sí? Y era lo que el Estado veía como la mejor opción para tener una buena sociedad y tener menos problemas, por decirlo de alguna manera. Y también la parte social, la sociedad, era lo que estaba más aceptado, ¿sí? Pero empieza a ver los temas estos de separaciones, de, de, de otra vida aparte del matrimonio, con otra mujer o con otro hombre, y empieza a generarse mucho la presión de esto y empezar a entender que la sociedad va cambiando y que el matrimonio no es como lo, lo, no es para todos, vamos a decirlo de alguna manera, ¿sí? No era para todos. Entonces, se empieza a generar mucha presión en el Estado y cada vez gente separada y cada vez más gente separada y cada vez más problemas y cada vez más problemas y cada vez más problemas. Acuérdense que el Estado siempre está observando cómo se está comportando la sociedad para ir modificando, para ir agregando, este, ¿cómo puedo decirlo? Para estar listos para lo que se viene, ¿sí? Que no los pesque, como quien dice, descuidados, ¿sí? Entonces, por ello,
En el Congreso, a través de Venustiano Carranza, se logra este paso definitivo en materia de divorcio, donde dicen, ¿sabes qué? El matrimonio sí se puede disolver, no pasa nada, ¿sí? Eh, Pensando como una solución a toda esta gente que en matrimonio pues nomás no la pudo hacer, ¿sí? Y que tengan la posibilidad de disolver el vínculo del matrimonio para que puedan volverse a casar, ¿sí? Lo que sí no se permitió es, vuélvete a casar, no pasa nada, no, primero te divorcias, disuelves el vínculo de acuerdo a la ley, cumples con todas con tus obligaciones creadas, derivadas del matrimonio, y que el matrimonio al terminarlo no las elimina, sino que prevalecen como el alimento, los alimentos a los hijos, inclusive a la esposa o al esposo, dependiendo. Esas obligaciones persisten, no obstante que ya estés divorciado. Entonces, la ley tenía que estar muy lista y preparada para que esa parte no se perdiera y que prevaleciera y que no quedara la gente desprotegida. O sea, sí te doy la oportunidad y te doy el marco legal para que te divorcies, para que disuelvas el vínculo, pero como ya tienes una esposa y tienes hijos menores de edad y tu esposa nunca trabajó, gracias a eso tú hiciste riqueza o generaste riqueza, entonces, sí, te divorcias, sí, no pasa nada, nada más que te quedas con la obligación de seguir manteniendo a los hijos, inclusive a la esposa, etcétera, etcétera, bajo ciertas regulaciones y variables dependiendo la vida de cada quien, ¿sí? Entonces, así es como empieza a funcionar el divorcio, ¿sí? El del Código Civil Federal vigente en su artículo 266 se produjo el artículo 75 de la Ley de Relaciones Familiares que dice el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro, ¿sí? En nuestra legislación vigente se distinguen 4 formas distintas de divorcio: divorcio necesario, divorcio voluntario, separación de cuerpos y la introducción de un nuevo sistema de divorcio, el divorcio voluntario de tipo administrativo, ¿sí? En cuanto al divorcio necesario, tiene su origen en las causales señaladas en las fracciones 1 a la 16 del artículo 267 del Código Civil Federal vigente, que ahorita lo vamos a ver. No obstante todo esto que se creó, queridos compañeros, y se dividió las formas de divorcio, se dividieron y se crearon nuevas eh, fases del divorcio o de varias formas de divorciarse o derivado de distintas razones, ¿sí? Como un divorcio necesario, un divorcio voluntario, un divorcio por separación de cuerpos, un divorcio voluntario de tipo administrativo, tratando de darle certeza jurídica a un divorcio propiamente, ¿sí? Y luego en el divorcio necesario, eh, que es muy particular, ahorita lo vamos a ver, déjame ver por allá, yo sí quiero que lo veamos, divorcio necesario, nomás que aquí no me va a dejar el artículo 267 del Código Civil vigente, no me va a dejar abrirlo. Bueno, el artículo 267, les pido por favor que lo revisen y vean cuáles son las causales del divorcio necesario. Si el marido prostituye a la esposa, si hay maltrato con la esposa, si hay maltrato con los hijos, si no se consuma el matrimonio, porque no hay cópula, son varias razones muy importantes que te permitían y que casi casi que en automático se hacía el divorcio necesario. Ahorita vamos a ver algo relativamente nuevo que está por encima de esto, ¿sí? Vamos a ver cada uno de los divorcios que están en la ley. Divorcio voluntario de tipo administrativo. Este divorcio facilita en forma de vida la disolución del matrimonio por mutuo consentimiento, ya que llenándose ciertas formalidades que menciona el artículo 272, los consortes pueden acudir ante el registro civil para que se levante un acta que dé por terminado el matrimonio, ¿sí? Aquí es un divorcio voluntario tipo administrativo. Generalmente esto se da cuando no hay bienes y cuando no hay hijos.
casi como novios, nos casamos a los 4 o 5 meses o al año, ¿sabes qué? Nomás no. La casa que teníamos era rentada, la quitamos, ya no la rentamos, no hay hijos, no hay nada, no hay bienes, no se generaron bienes, cada quien lo suyo y bye, se acabó, todos de acuerdo, ya nos vemos, ¿sí? El divorcio voluntario de tipo judicial, este se decreta por sentencia dictada por el juez de lo civil o de primera instancia, lo cual disolverá el vínculo matrimonial y la sociedad conyugal en caso de existir. Este es un divorcio más como, imagínense un divorcio en donde se generan, caray, ¿tú crees? Donde se generan ciertas, a lo mejor diferencias entre la pareja y tiene que entrar un juez para decir, ¿sabes qué? Se divorcian. Esto irremediablemente no pueden seguir juntos. Este matrimonio ya no tiene futuro y yo, juez, decreto que ya no hay forma. Entonces se divorcia. En cuanto al convenio de divorcio, muy importante esta parte porque esto rompe todo lo que se había hecho para, para generar otra figura jurídica que ahorita la vamos a ver. El convenio de divorcio. En el artículo 273 dispone, una vez ratificada la voluntad de las partes en el divorcio, habrá que pasar al convenio de divorcio, es decir, que tengan hijos o bien que sean menores de edad o que tengan bienes comunes. Están obligados a presentar al juez el convenio de divorcio en que se fajarán los siguientes puntos. Designación de la persona a quien se han confiado los hijos del matrimonio, el modo de subvenir a las necesidades de los hijos, tanto como durante el procedimiento como después del divorcio, la casa que servirá de habitación a la mujer durante el procedimiento, la cantidad que a título de alimentos un cónyuge debe de pagar al otro durante el procedimiento, la forma en que debe de dar el pago y garantía que debe dar para asegurar. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y la de liquidar dicha sociedad después de ejecutoriado el divorcio, así como la asignación de liquidadores previo inventario de los bienes. ¿Qué pasa aquí? Convenio de divorcio, el paradigma del divorcio. A la hora que las gentes se querían divorciar, estoy hablando hace 20 años, tenían que ir acompañado del convenio de divorcio, ¿sí? En donde decía, yo voy a dar tanto como alimentos a los hijos, la casa va a pasar a mi esposa, o la casa la vamos a vender, la mitad para mí, la mitad para ellos, los hijos siguen en la escuela, o van a salir de la escuela y van a entrar a otra escuela, los seguros de gastos médicos los sigo pagando yo, o los vamos a pagar mitad y mitad, todo eso se tiene que poner en el convenio. Para este convenio, generalmente, cuando estaban todas las partes de acuerdo, pues no había problema, se firmaba el convenio y ¡zas! Procedía el divorcio y vámonos. Divorciados y convenio firmado y adiós, ¿sí? Pero lo que generalmente pasaba es que no se ponían de acuerdo con este convenio, ¿sí? Entonces, al no ponerse de acuerdo con este convenio, no procedía el divorcio, ¿sí? No pasaban a la siguiente etapa, que era la de que se dictara sentencia por el divorcio. Entonces, los procesos judiciales por divorcios se tardaban años en ocasiones, ¿sí? Entonces genera un problema mayúsculo, ¿sí? Dado que siempre los convenios, pues era el motivo para pelearse, ¿no? Me debes tanto y me debes tanto y me dejas la casa y me dejas el carro y el carro no, ¿por qué? Porque yo lo pagué, tú lo pagaste, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se acababa el amor, ¿no? Este, Muy bien, y ahorita vamos a pasar, perdón. Perdón, es que hay algunos compañeros que están esperando Ah, entrar. ¿Será que puedo ok. dar entrada? Sí, muchas gracias. Ya los dejé. Gracias. Son como 4 o 5 compañeros. Muy bien. Delitos causales de divorcio. Adulterio como causal de divorcio. Siendo el adulterio un delito de orden penal, las pruebas que ratifiquen este delito se pueden presentar ante el juez de lo civil a fin de hacer válida la causal. Para que sea constitutiva de delito y sea castigada penalmente, será solo a petición de cónyuge afectado. Hoy por hoy, el adulterio ya no es un delito. Creo que no me acuerdo si fue don Alfonso Martínez Domínguez el que estatuye el adulterio como delito,
y luego Felipe Calderón lo quita, ya no es delito. ¿Por qué? Porque se crea que el adulterio es un delito, tratando de castigar la bigamia, etcétera, uno estando casado, tratando de resolver un problema, pero se genera otro problema. Porque a la hora que meten a la cárcel al esposo o a la esposa, dependiendo del que esté causando el adulterio, pues decía la esposa, por ejemplo, dice, pues ¿para qué lo quiero en la cárcel? Ahí no me sirve para nada, ahí no me da dinero, ahí no me da nada, pues, no estoy trabajando, no estoy haciendo nada, está en la cárcel. Entonces, o no continuaban los procesos de divorcio, él en la cárcel, olvídate. Entonces, eh, se hacía más complicado. Entonces, para solucionar un problema, pero creaste otro. Entonces, pues se quita esa parte, ya hoy el adulterio es causal de divorcio, pero no es un delito, no te meten a la cárcel por eso. ¿Qué son causas como divorcio necesario, por ejemplo, causales del divorcio necesario, que hace un momento lo comentamos? Actos del marido para prostituir a su esposa, incitación o violencia hechas de un cónyuge al otro para cometer un delito, actos inmorales de un cónyuge para corromper a sus hijos o a los del otro cónyuge, sevicia o amenazas o injurias graves. Sevicia es violencia de palabra, este, aquí son heridas graves, lastimosas, acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, delito cometido por un cónyuge en contra de un tercero. Todas estas son causales de divorcio de inmediato, ¿no? En cuanto a la enumeración de las características de la acción del divorcio. La acción del divorcio, o sea, el inicio del proceso para divorciarse es una acción que está sujeta a caducidad. Ya está sujeta a caducidad, no puedes dejarla ahí esperando, inicias el procedimiento con el juez civil y ya lo dejas y no lo intentas y de repente medio te contentaste o medio te arrepentiste, entonces pasa el tiempo y esa acción caduca, ¿sí? Si de repente dices, ¿sabes que siempre sí? Pero ya pasó tiempo, caducó la acción. Entonces hay que volver a iniciarlo desde el principio. Perdón, es personalísima. Tienes que hacerla tú, no puede ir tu mamá por ti a generar la acción del divorcio. Se extingue por la reconciliación o perdón. Si se reconcilian o se perdonan, pues se extingue, no pasa nada. Y lo iniciaste el proceso, pero ya te reconciliaste, ahí lo dejas y ya no pasa nada. Es susceptible de renuncia o desistimiento. Inicias el procedimiento y de manera eh, eh, expresa te desistes de la acción que iniciaste para divorciarte y ya no pasa nada. También se extingue por la muerte de cualquiera de los cónyuges antes de ser ejercitado o durante el juicio. El Código Federal menciona los motivos de extinción, 278, 279 y 280, son artículos ya derogados. Se los pongo aquí para que sepan. Derogados es que son eliminados, ¿sí? En cuanto a la caducidad de la acción del divorcio. Por caducidad se entiende en el derecho de extinción de una acción, de una facultad jurídica o de una obligación por el transcurso del tiempo que determine una ley, sin que se pueda evitar esa extinción interrumpiendo el plazo o suspendiendo. Caduca la acción, ya inicié la acción, pero ya no le seguí metiendo papeles, ya no le quise seguir, ¿sí? Me arrepentí. Entonces, caduca, ¿sí? Es carácter de personalísimo. ¿Qué significa esto? Se entiende por acción personalísima aquella que solo puede intentarse exclusivamente por la persona facultada por la ley. La acción de divorcio se extingue por reconciliación o perdón expreso o tácito, ya lo comentamos. La acción de divorcio puede ser objeto de renuncia o desistimiento, ya lo comentamos. Y la acción de divorcio se extingue con la muerte de cualquiera de los cónyuges y la acción de divorcio solo se otorga al cónyuge que no dio causa al mismo. Divorcio necesario. Efectos provisionales que se producen durante la tramitación del divorcio. Efectos provisionales. En este caso, el juez puede tomar providencias para separar a los cónyuges, como depositar a la mujer si se dice que dio causa al divorcio, confiar la custodia de los hijos a uno de los cónyuges, si se pusieran de acuerdo, o bien, si no lo hubiere, el juez podrá determinar si concede esa custodia durante el procedimiento a uno de los cónyuges o tercera persona. Aquí lo que se busca
aunque en la práctica pareciera que no, pero lo que se busca es proteger a los desvalidos, a los menores de edad, ¿sí? Siempre se está buscando proteger a ellos. Y si la causante del divorcio es la mujer, pues se trata de, pues como de retirar a los hijos de la mujer porque ella fue la causante del divorcio, dependiendo la causa y la razón, ¿sí? O del marido, si este fue, bueno, pues los hijos van para la mamá, previo estudio y análisis de los caracteres y las formas y todo de cada uno de los cónyuges, para ver dónde van a quedar los hijos, que ese es lo principal, ver dónde van a quedar. La mayoría de las veces quedan del lado de la madre porque se entiende que los hijos siempre van a estar mejor con la mamá. Aunque algunos papás digan lo contrario, en algunos casos en particular, de entrada así es, ¿sí? Efectos definitivos en el juicio de divorcio. Son desde luego los de mayor trascendencia porque se van a referir ya a la situación permanente. Ay, Diosito, déjame que se quite esto. Permítame tantito. Ok. Porque van a referirse ya a la situación permanente en que quedarán los divorciados, sus hijos y sus bienes. Una vez ejecutoriada la sentencia de divorcio, por lo cual dichos efectos se dividen en efectos en relación a la persona de los cónyuges, efectos en relación a los hijos y efecto en relación a los bienes de los consortes. O sea, una acción de divorcio, un divorcio consumado, una disolución del vínculo, tiene efectos directamente, obviamente, sobre las partes, sobre el esposo y la esposa, ¿sí? Donde ya no son pareja, ya no están casados, ahora cambia su estatus y ahora son divorciados, ¿sí? Y en efecto, relación de los hijos, porque pues ya los hijos ahora van a vivir solamente con el papá o solamente con la mamá, y va a haber un acuerdo entre que se puedan ver y no se puedan ver, y bueno, ese es un efecto que recae directamente sobre los hijos, y más cuando son menores de edad. Y efecto en relación directa sobre los bienes. Si se casaron bajo bienes mancomunados, pues hay un efecto directo sobre los bienes porque el 50% es de la esposa y el 50% es del esposo, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo va a quedar esa parte? Y son por bienes separados, bueno, pues hay una acción reivindicatoria por parte de la esposa, porque hoy en día, aunque estén por casados por bienes separados, y la esposa no tenga nada y el esposo es la que tenga todo, pues la esposa puede reclamar su parte del 50%. Si la esposa no trabajó y permitió siempre al esposo para que él generara riqueza, ella puede reclamar esa parte, ¿sí? Muy bien. ¿Voy bien o me regreso? ¿Vamos bien o voy muy rápido o vamos claros? Díganme, porque no los veo. Bueno, quiero pensar que Sigamos vamos bien. muy bien. Ok, qué bueno. Gracias. Capacidad para contraer nuevo matrimonio. Pues esto es una de los efectos también en cada uno de los cónyuges. Ya pueden contraer nuevo matrimonio. Respecto a la capacidad jurídica de la mujer divorciada, en cuanto al derecho de la divorciada para llevar o no el apellido de su esposo. Respecto a la capacidad de la mujer divorciada para ejercer el comercio relativo a los alimentos que deberá pagar el cónyuge culpable al inocente, ¿sí? Entonces, ahí vamos. La idea de este capítulo, divorcio en relación con los problemas fundamentales del derecho familiar. La idea de este capítulo es determinar cómo impacta el divorcio en lo político, en lo ético o en lo moral, incluyendo el aspecto sociológico y lo religioso. ¿Cómo impacta en lo político? Consiste en determinar si el Estado debe tener una injerencia continua en las relaciones del derecho familiar. Pues claro, el Estado siempre está metido o siempre está al pendiente de lo que está pasando en la sociedad, y no es la excepción el tema de un matrimonio que posteriormente llega al divorcio. El matrimonio lo certifica el Estado. Acuérdense, cuando se casan, cuando nos casamos, el juez civil, hay que firmar, y eso le da legalidad de la parte, vamos a decir, legal de parte del Estado, que las gentes están casadas. Y es el Estado también el que te divorcia. No te puede divorciar nadie más que el Estado. Entonces,
evidentemente el Estado siempre que tiene que estar ahí metido, ¿no? Definitivamente. En lo ético, perdón, el problema ético del derecho familiar con el caso específico del divorcio, partiendo que el derecho familiar representa un máximo ético, tal parece que el divorcio implica una solución contraria a los principios morales. Y así es como se le ha considerado. Se ha pensado que el divorcio fomenta la inmoralidad de las relaciones familiares y que viene a constituir un principio de disolución de la familia misma, pero a su vez motivar después la corrupción de los hijos. Este es un pensamiento antiguo, de hace 30 años, cuando empezaba el tema del divorcio muy fuerte, que era como un rompimiento social el divorcio, y aunque legalmente se le trataba de dar dirección a las gentes ya divorciadas, a los hijos y a los bienes, etcétera, era como se veía como un fracaso, ¿no? Como un fracaso y como un, híjole, pues a ver qué va a pasar, ¿no? Con esta familia, por decirlo así, ¿sí? Entonces, porque era todo lo contrario a lo que se había pensado, ¿no? Por eso se estatuyó el matrimonio y luego el divorcio, híjole, pues era pues como una solución, sí, pero a nadie nos gusta, ¿no? Como un mal necesario, por decirlo así. Hoy el divorcio ya no es algo tan, como vamos a decir, tan mal visto, por decirlo de esa manera, sino ya se ve también de repente como una solución para estar mejor que como se estaba en matrimonio. Entonces, como decimos, no eres el primero ni el último en estar divorciado, o no eres el primero ni el último hijo de padres divorciados, entonces pues no pasa nada, no pasa nada, ya la gente está como adaptada a esa forma de vida y no pasa nada y salen hijos exitosos, etcétera. Yo conozco a una señora que tiene a sus dos hijos, que evidentemente le iba más mal casada que soltera, ahorita ha trabajado muchísimo y le ha ido súper bien económicamente y tiene a sus hijos ahí y sus hijos están súper bien y todo en orden, ¿no? Entonces, digo, un pequeño ejemplo y así hay un montón, ¿no? Pero bueno, así pasó al principio. El problema sociológico del derecho de familia se plantea la cuestión relativa a mantener la cohesión doméstica, es decir, lograr una solidaridad estrecha en relaciones familiares según las costumbres. Las condiciones de cada pueblo, sus ideas morales y religiosas deben ser, por consiguiente, el derecho familiar la expresión más correcta desde el punto de vista de la técnica jurídica de la solidaridad doméstica. Otra vez, se piensa que el vivir en matrimonio, pues generaba solidaridad conjunta entre las gentes de atención, de cuidado, de educación, de buenas costumbres, de moralidad, etcétera, etcétera. Al momento de llegar al divorcio, es como si dejaras fuera del control del Estado. Ya te divorcié, ahora sí, adiós, y es como, pues Dios que te bendiga, ¿verdad? A ver cómo ya no estás dentro de un núcleo diseñado y pensado para para que sea lo mejor para la sociedad. Pero bueno, estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Ahora, ya que vimos toda esta situación y qué es lo que hay que hacer para divorciarse, y que el convenio, y que el divorcio es necesario, y que esto y que el otro, como todo esto generaba mucho problema también, se pensó en otra solución, ¿sí? Que es el divorcio incausado, ¿sí? O el divorcio sin causa. Hoy por hoy, si yo estoy con mi pareja y yo hoy decido que ya no quiero estar con mi pareja, ya no quiero estar con ella, no tengo ni qué decirle. Yo me voy con un juez, empiezo el proceso de divorcio y evidentemente procede y nomás a mi esposa le van a anunciar, le van a notificar, oye, ¿sabes qué? Ya estás divorciada, esta persona ya no quiere estar contigo y te mandan a avisar a través de una notificación. Nadie te pregunta,
por qué te fue infiel, no te fue infiel, te trató bien, no te trató bien, la familia, etcétera, etcétera. Estaba feo, se puso gordo, toma, bebe, se emborracha, nada, no me interesa. Simplemente le doy validez a lo que tú quieres. Ya no quieres estar con él, ya no quieres estar con ella, vamos a hacer a través del divorcio incausado y San se acabó, ¿sí? Y todos contentos. Vamos a ver un video del divorcio incausado. ¿Sí? A ver si me deja, porque con esto que se me acabó la suscripción. Permítame un segundo. Voy a dejar de compartir aquí. Para suscribirse a mi canal. Bueno, de esta forma podamos crecer y pueda yo seguir aportando contenido relativo al derecho familiar. Y bueno, en esta plática breve de hoy vamos a platicar sobre el divorcio incausado. Muy bien, déjame ver. No es la que yo quería, pero a ver. Vamos a ver si lo podemos hacer. Normalmente surgen muchas cuestiones, muchas dudas en relación al procedimiento sobre el divorcio incausado. Normalmente surgen muchas cuestiones, muchas dudas en relación al procedimiento, pero también aún en las situaciones inherentes a la disolución del matrimonio. Entonces, la finalidad es que tú, persona que no eres abogado, también puedas comprender en qué consiste este procedimiento, a qué autoridad debes dirigirte, cómo lo debes de llevar a cabo, cuáles son las fases procesales, qué es lo que necesitas. Y de esta forma, si ya estás en un procedimiento de este tipo, pues pueda ser más fácil su comprensión, o en el caso de que decidas iniciar un procedimiento, pues también sepas qué hacer y cómo hacerlo. Bueno, el primer paso que tienes que contemplar es obviamente determinar y tener la decisión de divorciarte. Y bueno, considerar que esto tiene que ser a través de un proceso judicial. Es decir, debes de acudir con un juez de lo familiar para que pueda dictar la disolución del vínculo matrimonial. ¿Esto cómo se hace o ante qué juez de lo familiar debes acudir? Bueno,
debe de ser el juez competente el que corresponda al último domicilio conyugal, es decir, el último domicilio donde hiciste vida en común con tu cónyuge para poder determinar esta competencia. Y bueno, ¿qué necesitas? Primero, debo de aclarar que el divorcio como tal ya no es una demanda en la cual tengas que acreditar algunas circunstancias como antes que estaban muy acostumbrados a hablar de abandono de hogar, de adulterio y de circunstancias que permitieran determinar que uno de los dos cónyuges era culpable de esta separación, de este divorcio. Ahora ya no. Ahora este procedimiento se limita a que una de las dos partes, si así lo desea, puede solicitarlo. Es decir, con la mera voluntad y la manifestación de querer hacerlo es suficiente para que se decrete el divorcio. Sin embargo, también debemos de considerar algunos aspectos importantes. Primero, que debes de hacer una solicitud ante el juez de lo familiar. ¿Y qué implica que hagas esta solicitud? Pues precisamente manifestar al juez que es tu deseo divorciarte. Ya no es necesario expresar ninguna causa, ninguna justificación. Precisamente de ahí deriva que se le denomine divorcio incausado o sin expresión de causa, porque ya no va a ser necesario estos señalamientos al juez para poder solicitar su intervención para el divorcio. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Que a esa solicitud tú debes de agregar una propuesta de convenio. ¿Por qué propuesta? Porque vas a decirle al otro cónyuge, en pocas palabras, a través de un escrito, cómo le propones que se resuelvan las situaciones del matrimonio. Recuerda que hay situaciones importantes que se originan derivado de una relación de matrimonio. Por ejemplo, la cuestión patrimonial, si adquirieron bienes, cuestión de guarda y custodia de los hijos, si es que lo hay, los alimentos a los que tengan derecho los hijos, el régimen de convivencias relativo también al padre que no vaya a tener la guarda y custodia, pues también puede tener acceso a un régimen de convivencias, es decir, ciertas temporalidades en las cuales pueda convivir con los hijos, que recuerden que este es un derecho de los niños. Y bueno, también en el caso de que entre cónyuges se deban de dar o proporcionar alimentos, también se tiene que manifestar. Entonces es importante considerar que el cónyuge que en su caso quiera solicitar una pensión alimenticia, también debe de cubrir ciertas características como lo es haberse dedicado al cuidado exclusivo del hogar. Entonces, bueno, ¿qué elementos deben de contener esta propuesta de convenio? Bueno, primero, eh, la designación sobre la guardia y custodia, es decir, ¿qué padre propones tú que tenga la guardia y custodia de los hijos? Debo aclarar que al hablar de guardia y custodia solamente estamos hablando de una parte de todos los derechos que implican la patria potestad, es decir, la patria potestad es la totalidad de derechos y obligaciones que tiene un padre para con los hijos. Y una parte de esa patria potestad es la guardia y custodia, es decir, el progenitor que va a tener el cuidado de esos niños, es decir, con quién van a habitar, quién se va a hacer cargo habitualmente de las cuestiones de la escuela, las decisiones que requieran tomarse de inmediato para poder cuidar de su bienestar. Entonces, relativamente a esto se refiere la guardia y custodia. Sin embargo, también debo aclarar que el progenitor que no tenga la guardia y custodia no quiere decir que no tenga ningún derecho o que solamente se va a limitar al régimen de convivencias, sino que también debemos de entender que las decisiones de los hijos, la intervención como padres debe de ser continua para los dos. Es decir, el hecho de que uno de los dos tenga la guardia y custodia y el otro régimen de convivencias no quiere decir que no se tenga que involucrar en las decisiones de los hijos, en poder acudir a la escuela para ver cómo está, en poder atenderle en sus necesidades, etcétera. Pero bueno, es importante que en la propuesta yo, cónyuge que estoy queriendo, que estoy solicitando el divorcio, agregue como primer punto esta parte, ¿quién de los dos va a detentar la guardia y custodia? Segundo, como consecuencia, el régimen de visitas y convivencias, es decir, qué días y horarios se proponen para que el progenitor que no tenga esta guardia y custodia pueda visitar a los hijos, pueda convivir con ellos. Y de igual forma aquí se puede agregar algunos puntos como
las situaciones de fechas de cumpleaños, días festivos como Navidad, Año Nuevo, etcétera, porque luego surgen diversos inconvenientes o controversias relativo a los tiempos. Entonces, sí es importante que si vas a agregar al convenio un régimen de convivencia, pues señales con amplitud todas estas circunstancias para evitar futuros conflictos. La designación del cónyuge que va a seguir habitando el domicilio conyugal. Eso también es importante aclararlo porque normalmente se adquiere un patrimonio y pues el cónyuge que se queda con los hijos es comúnmente quien se va a quedar habitando ese domicilio. Entonces, esta va a ser parte también de la propuesta. La cantidad que se deba o que se otorgue por concepto de pensión alimenticia. Recuerden que esta cantidad debe de cubrir las necesidades de subsistencia de los hijos o del cónyuge, es decir, alimentación, comida, vivienda, etcétera. Es decir, debe de ser amplia y suficiente, así como también se va a solicitar que se otorgue una garantía. Recuerden que también al hablar de pensión alimenticia debemos de considerar situaciones como forma de pago, lugar, la temporalidad, para que esté mayormente sustentado este convenio. De igual forma, si el cónyuge, en este caso, se dedicó preponderantemente al cuidado del hogar y de los hijos y también requiere esta pensión, también se debe de especificar esta circunstancia, es decir, eh, qué cónyuge va a otorgar la pensión alimenticia al otro que se dedicó al cuidado del hogar. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se haga la liquidación de la sociedad conyugal, que esto ya es otro tema derivado de las consecuencias inherentes de la disolución de un matrimonio, pero en próximos videos pues lo vamos a abordar. También es importante considerar que hay dos regímenes de matrimonio, es decir, el régimen patrimonial a través del cual contrajeron matrimonio, es decir, puede ser a través de sociedad conyugal o de separación de bienes. Cuando existe el régimen de sociedad conyugal, los bienes adquiridos durante el matrimonio se otorgan en un 50% a cada cónyuge. Claro, atendiendo a que hay algunos bienes que también se excluyen. ¿Cuáles son estos bienes que se excluyen? Pues los que se obtienen por herencia, por juegos de azar o de fortuna o a través de donaciones, o los que se obtengan a través de la venta o del producto de estos tres y se compre un bien derivado de estos ingresos obtenidos por estos supuestos. Entonces, esos no se deben de incluir, pero también existe el régimen de separación de bienes. Sin embargo, en este régimen, a pesar de que cada cónyuge le corresponde lo que es propio, es decir, no hay una división del patrimonio, también es cierto es que si uno de los dos se dedicó al cuidado del hogar y a causa de esto no pudo generar un patrimonio propio, puede solicitar un porcentaje del patrimonio del otro cónyuge, que puede ir desde un 10% hasta un 50%. No en todos los casos se otorga un 50%, sino que puede ser variable dependiendo de tu situación y dependiendo pues de la cantidad de bienes, porque recuerden que esta compensación económica se refiere más que nada a lograr un equilibrio patrimonial, es decir, que no se deje en perjuicio al cónyuge que se dedicó al hogar y que no pudo generar precisamente estos recursos patrimoniales. Y bueno, ya que se ingresan esta solicitud y esta propuesta de convenio, ¿qué es lo que sigue? Se va a notificar al otro cónyuge en el domicilio que nosotros también señalamos en nuestra solicitud, a efecto de que pueda él pronunciarse. ¿A qué me refiero con pronunciarse? Es decir, pueda decir, sabes que estoy de acuerdo o tenga otra propuesta diferente. A esta situación la va a hacer también del conocimiento del juez. ¿Y qué es lo que sigue después de esto? Bueno, se van a llevar a cabo en el Estado de México, se llevan a cabo 2 audiencias de avenencia, en la Ciudad de México una. ¿Y qué tenemos que considerar en estas audiencias? Básicamente, en la primera, pues se trata de llegar a una conciliación
y también se le pregunta a los cónyuges si están seguros de continuar con el procedimiento. En caso de que sí, bueno, se les reitera que pueden establecer un convenio para ya terminar todo el procedimiento y en el mismo procedimiento especial de divorcio incausado se puedan resolver las situaciones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. Es decir, que a través de una negociación puedan convenir esta parte de la guardia y custodia, de la cuestión de pensión alimenticia y demás circunstancias. En el caso en el que no se pueda establecer un convenio, que digan, sabes que yo no estoy de acuerdo con el porcentaje de pensión, yo quiero más o debe de ser menos, o sabes que yo quiero la guardia y custodia, bueno, ahí tendríamos que irnos a otra etapa procesal, a otro procedimiento. Sin embargo, por lo que respecta al mero procedimiento de divorcio incausado, en la segunda audiencia de avenencia se va a dictar una sentencia donde se va a disolver el matrimonio, es decir, van a quedar legalmente divorciados. Y esto también debo de aclarar que aunque el cónyuge al cual se le solicitó el divorcio no se presente a ninguna audiencia, aún así el juez decreta el divorcio siempre y cuando el interesado sí acuda a las audiencias. Esto es un requisito indispensable porque es el solicitante. Pero bueno, en el caso en el que no haya este convenio, nos vamos a tener que ir a otra etapa procesal. En el caso del Estado de México, se le denomina pretensiones, es decir, vamos a tener 5 días para formular las pretensiones que nosotros consideramos pertinentes para resolver estas situaciones derivadas del matrimonio, como lo es, lo reitero, la pensión alimenticia, la guardia y custodia, la compensación económica, la pensión alimenticia compensatoria, y vamos a tener oportunidad de hacérselo saber al juez y también va a ser el momento oportuno de aportar pruebas y de poder solicitarle al juez que se lleve a cabo una audiencia inicial, es decir, se va a llevar a través de un juicio oral familiar que se integra por una audiencia inicial, una audiencia principal y una sentencia. En la audiencia inicial, bueno, se compone de diversas fases como enunciación de la litis, análisis de las excepciones y defensas, la admisión y preparación de pruebas y la revisión de medidas provisionales, porque en la sentencia de divorcio puede ser que se hayan quedado subsistentes algunas medidas provisionales como la cuestión de la pensión alimenticia y la guardia y custodia. Y esto, si no se estableció ya como un acuerdo o como una sentencia, bueno, en esta etapa de formulación de pretensiones es donde en la etapa de la audiencia inicial de revisión de medidas provisionales es cuando se van a poder modificar dependiendo de las circunstancias en particular, de los argumentos, de las pruebas que existan y bueno, ya con las dos versiones de las partes. Posterior a ello, bueno, se lleva a cabo una audiencia principal donde básicamente es el desahogo de pruebas que nosotros ofrecimos para acreditar lo que nosotros estamos pretendiendo de este procedimiento y después de ello se va a dictar una sentencia. Igual forma, en otro video posterior vamos a hablar más a detalle de esta formulación de pretensiones. Sin embargo, de forma general, es importante que conozcan esta etapa del procedimiento de divorcio incausado. En el caso de la Ciudad de México, es estas situaciones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial que no lograron convenirse se van a llevar a través de un incidente. Es decir, también derivado de este expediente principal se va a abrir un incidente relativo a estas cuestiones donde también vamos a ofrecer pruebas y se va a poder desahogar para poderlas resolver de forma adecuada. Sin embargo, reitero, si tú estás en un proceso o te quieres divorciar, sí debes de tener conocimiento de que son dos fases diferentes. Una como tal, la del procedimiento de divorcio incausado, donde, reitero, es tu solicitud, tu propuesta de convenio, la notificación al otro cónyuge, el desahogo de las dos audiencias, en el caso del Estado de México, en el caso de la ciudad, una audiencia de avenencia y el dictado de sentencia, que puede ser
relativo a solamente la disolución del vínculo matrimonial, dejar a salvo los derechos de las demás cuestiones y solamente dictar medidas provisionales, o también pudiera ser una sentencia definitiva si es que ambos lograron un convenio de estas situaciones. Si no, ahí sí vamos a tener que contemplar la segunda etapa, que como ya lo dije es o formulación de pretensiones o un incidente en materia familiar relativo a estas cuestiones. Y bueno, de forma general es esto lo que conlleva un procedimiento de este tipo. Y bueno, me gustaría también saber sus dudas, si están en algún procedimiento de este tipo, cuáles son sus inquietudes. Muy bien, muy claro, ¿no? Lo que dice la abogada, el divorcio incausado, esta figura del divorcio incausado sin causa, pues haz de cuenta que deja sin efecto todo lo que estuvimos viendo del divorcio necesario, de los efectos. Bueno, los efectos ahí están, ¿no? Digo, los efectos no los puedes evitar, ahí están. Pero las causales de divorcio que hablamos, el adulterio, la prostitución, etcétera, todo ese tipo de cosas, pues ya no tienen sentido porque, por menos de eso, si tú ya no deseas estar con tu pareja, pues simplemente inicias el procedimiento y ya. Y como dijo la abogada, el convenio va porque va cuando hay bienes y cuando no hay, y cuando hay menores, por ejemplo, pues el convenio tiene que ir a fuerza, ¿no? Hasta que se llegue a un acuerdo. Pero eso no impide que tú ya estés divorciado. ¿Ok? A ver, Ara Chávez, ¿quiere decir algo? Veo que Ara Chávez levantó la mano. ¿Quiere decir algo? Bueno, no escuché nada. Espero que les haya gustado, que haya quedado claro lo que vimos el día de hoy. Como quiera, pues la clase se está grabando y podemos, verla las veces que queramos. Ahorita la voy a subir a la plataforma. Ok, ahora no sé por qué no la escucho yo tampoco. De hecho, tiene su micrófono. Aquí veo que su micrófono está apagado. Ahí ya lo prendió. A ver, hable, a ver si se escucha. Yo no la escucho. No sé si los compañeros la escuchan a la compañera Ara Chávez. ¿No? ¿Ustedes sí me escuchan a mí? Ok, gracias. Sí. Muy bien. Pues si quiere mandar un mensaje, Ara, a ver si lo vemos rápido. Si es una pregunta así como rápida. Bueno, ya nos pasamos un poquito. A ver, Briana, ¿quiere decir algo? A ver si escucha a Briana. Licenciado, buenas noches. Yo tengo Buenas noches. una duda, pero es referente a la semana de regularización. Ok, Estoy viendo que son dos actividades. Si, en dado así caso de es. que quiera hacer la actividad, ¿tiene que ser una de las dos o las dos? No, no, la que usted quiera. O las dos o solamente una, la que usted quiera. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Al contrario. Bueno, ya por la hora yo tengo otra cosa que hacer, tengo otra juntita, yo me tengo que retirar. Les agradezco mucho el que hayan estado aquí. Espero que haya quedado claro la clase. Traté de hacérselo así lo más digerible posible. Es importante que sepamos el antecedente, ¿sí? ¿Cómo era antes? Para mí es muy importante que sepan eso. Un abogado siempre debe saber el antecedente de las leyes, por qué se crearon las leyes, por qué se crearon los marcos legales, por qué antes no existía el divorcio y por qué ahora existe el divorcio, etcétera, y las implicaciones de un divorcio, etcétera. Todo ese tipo de cosas es muy importante que lo conozcan. Y cómo ha evolucionado. Ahora estamos con el divorcio incausado. Rolando Martínez, unos minutitos, Rolando. Adelante, ¿quieres decir algo?
No lo escucho, Rolando. Adelante, Rolando. Bueno, hicimos el intento. Les agradezco mucho, que pasen buenas noches y nos vemos el próximo, gracias, profe, hasta la próxima clase, gracias. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Bueno, Gracias, muchas gracias. Gracias, Bye. gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias a todos. Bye. Gracias. Bye, bye. Gracias. Es referente a la semana de regularización. Bueno, como les digo, la semana de regularización ahí está, es para hacer cualquiera de los trabajos, pueden ser los dos o pueden hacer uno, lo puede hacer cualquiera si quieren, no es obligatorio, entonces ese es el mensaje que les puedo dar. Veamos, mándenme un mensaje que tenga tareas pendientes y vemos qué podemos hacer. Muchas gracias.